noches, bienvenidos sean todos ustedes, salas de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, Librobús virtual y toda la comunidad que de manera voluntaria hace de este país un país de lectores. Bienvenidos, este es el episodio número 48 de República de Lectores. Gracias también por compartirnos a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y ahora estamos también en Telegram. Compártanos para que cada vez lleguemos a más y más y más lectores. Y precisamente para ustedes y por ustedes hemos realizado este programa que abre hoy Edwin Roldán, que nos ha preparado una cápsula sobre la literatura infantil y juvenil para todas y para todos. Nos platicará sobre el libro Las Tres Sofías de Juan Rodríguez Matus. Yuri también nos ha preparado una entrevista con chicos y chicas de clubes de lectura de CCH a fondo. No se lo pierdan, nos hacen muy buenas recomendaciones para leer. Eduardo Limón nos prepara la efeméride de la semana. Nos platicará sobre el aniversario luctuoso de Johann Wolfgang von Goethe. Recuerden que también la literatura universal no puede faltar en nuestros espacios de lectura. Carrusel Jalisco también se va a presentar y veremos 5 testimonios de mediadoras del programa Salas de Lectura, quienes nos van a platicar sobre sus experiencias, sobre los libros más leídos y todos los acontecimientos más importantes que les han hecho historia en sus espacios de lectura. El escritor yucateco Joaquín Tamayo nos va a platicar sobre su obra literaria basada en crónicas, basada en historias que han acontecido en el estado de Yucatán. Pilar Jiménez nos ha preparado la cápsula del Día Internacional de la Poesía. Everardo Pillado nos detallará la experiencia de las actividades de clubes de lectura con la comunidad para menores en conflicto con la ley. Y pues para finalizar, Medardo Maza se queda con nosotros para cerrar el programa. Les sugiero que también nos escriban en el chat, ya que también a través del chat recogemos sus comentarios, sus sugerencias para hacer de este programa un programa mucho más equitativo, un programa para todos. Gracias, yo ya me traje mi café y me quedo con ustedes. Recuerden que aún estamos en tiempos de quédate en casa y si puedes, quédate leyendo. Así que, por favor, Edwin, adelante. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edwin Roldán y quiero recomendarles El horrible sueño de Harriet y otros cuentos de terror, escrito por Anthony Horowitz, ilustrado por Ricardo Peláez, en el Fondo de Cultura Económica. La colección A la orilla del viento, para grandes lectores. A lo largo de 158 páginas ustedes van a disfrutar del terror psicológico del autor en cuentos como La cámara asesina, Relámpago, Una carrera en juegos de computadora, La ruta nocturna, El horrible sueño de Harriet, que da nombre a este libro, Espanto y Hora de bañarse. A continuación les voy a recomendar uno de los cuentos que más me han llamado la atención. Gary Wilson estaba perdido. También estaba cansado, furioso y tenía mucho calor. Mientras avanzaba lentamente a través de una parcela idéntica a la anterior e idéntica a la siguiente, maldijo el campo, a su abuela por vivir allí y sobre todo a su madre por arrastrarlo de su cómoda casa en Londres para plantarlo en medio de esto. Ya la haría sufrir cuando regresaran. Pero no sabía dónde exactamente estaba la casa. ¿Cómo había conseguido perderse de semejante manera? Se detuvo por 10ª vez para tratar de orientarse. Si tan solo hubiera una loma, podría haber trepado para tratar de localizar la casita rosa de su abuela. Pero esto era Suffolk, la región más plana de Inglaterra, donde las carreteras rurales se ocultaban perfectamente tras la hierba apenas crecida y donde el horizonte estaba siempre mucho más lejos de donde debería estar. Gary tenía 15 años. Era alto y tenía el gesto amargo y la mirada afilada de un perfecto gandul. No era musculoso, sino más bien flaco, pero tenía brazos largos y puños duros y sabía cómo usarlos con provecho. Quizás eso era lo que lo tenía de tan mal humor ahora. A Gary le gustaba tener el control.
Sabía cómo cuidarse. Si alguien lo hubiera visto tropezando a cada paso en una parcela desierta en medio de la nada, se habría reído de él, y él tendría que haberse desquitado. Nadie se reía de Gary Wilson, ni de su nombre, ni de su rendimiento académico, muy pobre, ni del acné que recientemente había invadido su cara. El único chico que se había atrevido a reírse de Gary era mucho más grande y pesado que él, pero eso no detuvo a Gary. Esperó al chico a la salida de la escuela y le dejó un ojo morado y un diente menos. Después de eso, nadie se atrevía a desafiarlo. Más bien los demás lo evitaban, lo cual complacía a Gary. Le gustaba lastimar a los demás, quitarles el dinero del almuerzo o arrancarle las hojas a sus libros y cuadernos. Pero asustarlos era igual de divertido. Le gustaba ver cómo lo evitaban. Le gustaba lo que veía reflejado en sus miradas. Tenían miedo, y eso era lo que más le gustaba a Gary Wilson. Cuando había atravesado la cuarta parte de la parcela, se le atoró un pie en un hoyo y salió volando con los brazos abiertos. Cayó de pie, y no de bruces, pero una onda de dolor le recorrió la pierna al apoyar el tobillo torcido. Maldijo en silencio, usando las palabrotas que siempre hacían que su madre se meciera nerviosamente en su silla. Hacía mucho que ella se había dado por vencida y ya no trataba de corregir su lenguaje. Él, ahora tan alto como ella, y él sabía que, a su modo, ella también le tenía miedo. Algunas veces intentaba razonar con él, pero hacía tiempo que ya no surtía efecto. Y bueno, lectores, si ustedes quieren saber cómo termina este cuento, Espanto, vayan y abran el libro El horrible sueño de Harriet y otros cuentos de terror. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Yuri Vega y estoy aquí muy contento de estar con ustedes en el número 48 de esta República de Lectores. Nos encontramos hoy muy contentos porque están aquí los jóvenes de los clubes de lectura de CCH a fondo, tres de los más movidones chicos de esta iniciativa. Y bueno, pues ellos nos van a platicar un poquito sobre todos estos temas que a veces rondan en la cabeza de los adultos, donde creemos que los chicos no leen y si leen, leen cosas que no valen la pena, pero ellos nos van a demostrar ahorita con sus charlas que esto no es así y por el contrario son una comunidad muy activa que tiene muy consciente la importancia de la lectura. Y bueno, pues sin más, pues muchas gracias a Sara, muchas gracias a Javier y muchas gracias a Diego, que son como lo decía, fervientes amantes de las palabras, las letras y sobre todo los grandes autores. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues justo como se nos presentó, somos los encargados de los clubes de lectura del proyecto de CCH a Fondo, que se relaciona con Fondo de Cultura Económica y también con los SHs. Y estamos aquí para hablar un poco sobre cómo hemos llevado la dinámica, cuál es la importancia para nosotros de difundir la lectura, entre otras cosas. Un club de lectura funciona a partir de que tienes una persona en adelante, aparte de ti, y funciona proponiendo y leyendo diferentes géneros, diferentes lecturas y después platicando, dando tu opinión, si te gustó o no te gustó, básicamente. Hay un estereotipo sobre los clubes de lectura en los cuales dicen los jóvenes o los adultos se sientan y a tomar té y a platicar formalmente, ¿no? Como la alta concurnia. Pero bueno, además de que los clubes de lectura no simplemente están integrados, no sé, bueno, podemos hablar desde lo más lectura muy escondida, desde feminismo, historia, fantasía, terror, cosas tétricas, lo que sea, o sea, todo es bienvenido en los clubes de lectura para que no se engloben en que simplemente llegan a hablar de historia, ¿no? Formalmente. Entonces, un club de lectura está, pues, es un conjunto de todas las lecturas que pueden existir, porque cada integrante va escarbándole al mundo y encontrando una nueva lectura. Yo creo que es de suma importancia que nosotros como jóvenes empecemos a difundir este placer de la lectura con nuestros compañeros de clase y hasta con nuestros compañeros y compañeras de la cuadra, ¿no? Del barrio donde vivimos.
Creo que es de suma importancia que los jóvenes empiecen a leer, ¿no? Creo que la lectura permite soñar e imaginar nuevos horizontes, ¿no? Y a las infancias y a las juventudes nos hace falta eso, soñar, porque la lectura nos permite también generar hasta cierto tiempo un cambio, porque la lectura nos permite esa imaginación, ¿no? Entonces es de suma importancia que nosotros empecemos a generar el cambio desde la lectura. Porque algo que yo manejo mucho como principio en mi club es justamente eso, que es un espacio de libre expresión. Pueden llegar y recomendar el género que ellos quieran, el libro que ellos quieran, no importa si es manga o si es un clásico, si es una novela, un poema, lo que sea, y se va a leer y se va a comentar. Si alguien de mis chicos tiene como algún poema que escribió o escribe novelas, es un espacio en el que también pueden leerlo, ¿no? Entonces, considero que una de la importancia que tengo yo como responsable del club de difundir la lectura es también que pues se sepa que bien podemos enamorarnos de muchos géneros y que entre más se conozca es mejor, porque creo que el criterio nace de que cuanto tú conozcas, y para tener un buen criterio en realidad es que hay que conocer demasiadas cosas, ¿no? Entonces creo que esa es como para mí la importancia de que se formara mi club, y creo que se ha estado llevando de buena manera. Sí, yo creo que este, la, pues sí, los clubs permiten esta parte, ¿no? El diálogo entre nosotros los jóvenes de una manera horizontal, ¿no? Rompe el esquema de la adultocracia de arriba hacia abajo, ¿no? Es en horizontal. Esto permite que los jóvenes que son más tímidos o que les cuesta más expresarse se empiecen a integrar a un diálogo, ¿no? Empiezan a discutir y también se genera esta crítica entre las juventudes. No, además de que, bueno, cada club se maneja de diferente forma. En lo personal, mi club, normalmente nos ponemos a jugar videojuegos mientras estamos platicando de un libro, ya que, bueno, mi club está conformado de gente pues cercana a mí y algunos amigos de mis amigos. Todos somos de facultades distintas, entonces no solamente chocamos en ideas y tenemos nuevas ideas de cada quien, de cómo ve la lectura, ¿no? Además de que no es algo muy serio, de algo muy formal, sino que mientras estamos leyendo, estamos diciendo unos chistes, nos estamos entreteniendo y pues atrapamos más, quedamos más atrapados en la lectura, ¿no? Eso es bastante innovador, ¿no? Más por eso que se tiene el estigma hacia los jóvenes, ¿no? Que no leen, que se la viven jugando videojuegos en redes sociales. Y puede ser que sí, pero eso no es un punto y aparte de la lectura en realidad, porque como tú lo estás manejando, es una manera extraordinaria de mezclar ambos mundos que a veces atañen la vida de un joven, ¿no? Y es que en realidad el pensar que no se lee, creo que es muy incorrecto, porque muchos de los jóvenes, muchos de nosotros leemos en realidad, y lo que pasa es que encasillarse simplemente a un solo género, o que solo tienes que leer lo que te da cultura general, en parte claramente es importante, pero no porque el joven no lea eso significa que no le importa, o que es inculto, o que es ignorante, ¿no? Como son muchas etiquetas que nos ponen. Y eh, considero que partiendo de esto, decir que hay géneros para jóvenes o no, también es algo incorrecto, porque bien podemos leer y entender algo relacionado a la filosofía, como bien podemos sentir algo relacionado al romance, o como bien nos podemos enojar con algo dramático en una lectura. Bien podemos estar leyendo algo que tenga que ver con un texto dramático o cosas así, y es que en realidad el joven, los jóvenes, nosotros, como ese sector de la sociedad, nuestra curiosidad siempre está al mil, ¿no? Me ha tocado verlo mucho, y en realidad es que eso siempre, siempre, siempre nos mantiene muy activos. Entonces, eso sucede igual con la lectura, ¿no? Esa curiosidad siempre nos mantiene buscando qué cosas nuevas leer, y lo he visto mucho en mi club, ¿no? Como les mencionaba. Siempre hay una mezcolanza de géneros, y siempre que hablamos de algún libro hay una mezcla de opiniones que en realidad eso hacen resaltar que sí se lee, porque pueden hacer la suma de las partes de una historia a partir de todos los conocimientos previos que ellos tienen de otras cosas que se relacionan directamente con la historia, ¿no?
Y yo creo que no existe género, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Esa parte de que se divide en que cierta literatura es para jóvenes o para niños, yo creo que es absurdo, ¿no? Yo creo que los libros llegan a nosotros en un momento determinado y es cuando estamos preparados para leerlo, ¿no? Y en esa parte, en base a lo que nosotros estamos viviendo, es como aceptamos la lectura, ¿no? Entonces yo creo que toda la lectura está hecha para los jóvenes, pero tiene que llegar en un tiempo determinado en que nosotros la asimilamos, ¿no? Dependiendo de cómo estemos en nuestra vida. Y de hecho, bueno, la lectura no es como que digas, a los 10 años tengo que empezar a leer, a los 12, sino que la lectura llega a ti cuando más lo necesitas, ¿no? Cuando en buenos tiempos, en malos tiempos, te llega la lectura y pues te da lecciones de vida. No sé, llega un libro en un momento muy difícil que abre la primera hoja y ¡bam! Ahí hay una frase que dices, ah, esta frase se acomoda a mi situación de hoy en día. Bueno, no sé ustedes, pero al menos yo tengo ese pensamiento de que el adulto piensa que el joven no lee porque no tenemos las 24 horas, un libro de matemáticas, un libro de historia, y dicen, ¿para qué lees fantasía? ¿Qué vas a aprender de eso? Si eso no te sirve para la escuela, no te sirve para tu futuro, ¿no? Bueno, yo así lo pienso. Y pues realmente un libro de fantasía como de dragones, caballeros y demás, no solamente te enseña como otra forma de ver la vida, sino otra forma de, pues sí, otra forma en la cual el autor llegó a ver un cacho de su vida y probablemente te llegue a servir, no hoy, no mañana, pero tarde o temprano te va a llegar a afectar en tu vida diaria. Sí, es que, bueno, yo aparte creo que la lectura es eslabón importante para la formación de nuestra persona, ¿no? Creo que la integramos a nuestra vida cotidiana dependiendo qué es lo que leemos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? La lectura nos permite cambiar a nosotros porque podemos imaginar o ver de otra forma el mundo, ¿no? De esa manera la integramos a nuestra vida cotidiana y es lo importante, ¿no? Sea el género que sea. Exacto, y porque aparte justo como comentas tú, Diego, no nada más es ponerte a leer la historia, el pensar y el entender al autor, averiguar cuál es su manera de pensar, si es un cuento que es de fantasía, entender al autor, su manera de pensar, su manera de ver las cosas de una manera alterna, ¿no? Y es que eso que sucede cuando lees es importante no solo estar en la historia, sino también atender la vida del autor, porque eso siempre, siempre influye en, pues, en lo que él escribe, ¿no? Y de hecho eso es algo que yo he intentado hacer en mi club, ¿no? Siempre antes de que empecemos a leer algo es como de, oigan, pues hay que buscar su biografía, qué fue de él, qué vivió, dónde estuvo, por qué escribe, y todo ese tipo de cosas siempre nos ayudan a entender mejor la historia. Y no solo eso, sino que lo hace más disfrutable, ¿no? Porque a veces te encuentras un dato que es directo de su vida y tú dices, ay, es que esto lo escribió porque lo vivió, ¿no? Y en realidad creo que cuando un adulto pueda lograr entender esto, que no es encasillarse en que, ay, es que me gusta leer la fantasía porque soy alguien de mente fantasiosa y sí, no me va a servir para la escuela, pero a mí me gusta. Cuando se deje de pensar de esa manera, creo que van a poder entender un poco mejor la visión del joven, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando leí El Principito, llegó en un momento de mi vida en el que estaba como descubriendo diferentes cosas en cuanto a la verdad y la mentira, ¿no? Y eso es algo que está plasmado en esa historia. Y sí, puede que muchos lo cataloguen así, es que eso no te va a servir de nada, ¿no? Ay, se llama El Principito, debe de estar muy aburrido, ¿no? Suele pasar, incluso hay adultos que lo dicen, pero creo que cuando te aventuras a una lectura y descubres que te gusta y que no solo te gusta, sino que conecta contigo, eso siempre va a ser algo que te llame a los libros. Va a ser va a ser como amor a primera vista, ¿no? Y creo que, pues justo como han dicho ustedes, ¿no? Es totalmente mentira, es un mito que los jóvenes no leen porque sí lo hacen. Así sea por razones académicas o que rara vez lo hagan, lo hacen y se mantienen activos dentro de este ámbito. Claro, hay jóvenes que les encanta y son unos ávidos de la lectura y lo hacen de manera muy continua y abarcan muchos géneros que si bien les encanta la historia, les encanta la filosofía y es a lo que se dedican a leer,
como hay otros que se la viven en búsqueda del libro perfecto, ¿no? En búsqueda del género que más los atrape, que más los llame. Y eso creo que es lo que más vale la pena. Y siempre, siempre se va a agradecer la opinión de las nuevas voces que somos nosotros, ¿no? Claro, bueno, no sé, hay que considerar un libro como una puerta entreabierta, ¿no? Si no abres la puerta por completo, no sabrás qué hay del otro lado. Al igual que un libro puede llegar a ser tu amigo más fiel, porque siempre lo vas a tener en tu bolsa y pases por lo que pases, pues aquí lo vas a tener, ¿no? Entre más, la pasta se va a ir dañando y eso se va a significar que han pasado tú y el libro mucho tiempo, tiempos difíciles por los cuales van a mantenerse aún más unidos, ¿no? Y así como un amigo, el libro te va a formar en tu vida, va a decir cómo vas a ser en un futuro, ya que esto te va a afectar en todo, ¿no? Sí, volviendo a lo mismo, ¿no? Yo creo que tanto tenemos el derecho de leer como el de no leer, ¿no? Yo creo que sí es un placer interesante, pero no nos tenemos que ver obligados a leer una cantidad inmensa de libros, ¿no? No te hace mejor persona, ¿no? La cantidad de libros no te hace mejor persona, ¿no? Yo creo que es cómo los libros que has leído los asimilas y cambian tu entorno y te cambian a ti para cómo eres con las demás personas, ¿no? Creo que pueden llegar a creer que no leemos porque quizá nos vamos por otro camino, por otro tipo de lecturas, pero al final de cuentas no importa qué se lea porque siempre se va a aprender, ¿no? Si lo quieren ver como lo más mínimo, bueno, se aprende vocabulario, eso siempre es una de las ventajas de leer, aparte de que estimula la imaginación y un montón de cosas más, ¿no? Pero sí se lee, los jóvenes lo hacen, a los jóvenes les gusta, a nosotros nos encanta y pues es una de las principales razones por las que también decidimos abrir nuestro club, ¿no? Porque si a nosotros nos gusta, podemos hacer que a los demás también, o si conocemos a más personas que les guste, va a ser una manera de compaginar con alguien de manera muy especial. Y pues esto, en síntesis, es la importancia para nosotros de lo que son los clubes, ¿no? Y recuerden, los jóvenes existimos en la literatura de manera activa y nos gusta y nos encanta leer y ahí andamos. La lectura es nuestro derecho y la tenemos que defender. Ok. Bueno, pues muchas gracias, mis estimados compañeros de clubes de lectura de CCH. Pues como ven, es una aventura constante. Cada sesión se convierte en una fiesta. De verdad, no exagero, cada vez que nosotros nos hemos podido reunir para platicar sobre algún libro, algún autor, algún tema, terminamos divirtiéndonos, platicando de otra cosa y regresando de nuevo al libro sin apartarnos de ese interés por estar juntos. Creo que lo fundamental. Les quiero agradecer mucho ese interés que ustedes tienen, ese gran esfuerzo que han estado realizando durante todo este largo tiempo de confinamiento que para nosotros ha sido pues una manera importante de acercarnos a ustedes. Más allá de alejarnos, nos hemos acercado, nos hemos permitido el poder compartir un montón de experiencias y pues de verdad yo se los agradezco de manera muy personal que me permitan estar con ustedes y que podamos compartir lectura tantas y tantas veces y así seguirá siendo. Y bueno, pues no queda más que invitar a todos a que nos acompañen en nuestras redes sociales. En Facebook pueden buscarnos como CCH a Fondo, Clubes de Lectura. Y en YouTube también acabamos de inaugurar la semana pasada nuestro canal de YouTube. También búsquenos como CCH a Fondo, Clubes de Lectura. Ahí van a encontrar los videos, los memes que hacen los compañeros, los anuncios de sus propios clubes. Y si ustedes quieren invitar, no sé, Diego, Javier, Sara, a los compañeros, ¿en dónde se pueden comunicar para que se integren a sus clubes? Bueno, en mi caso sería que me mandaran mensaje en mi Facebook privado, que de hecho pues es el único que tengo, que es Sara Mezquita, con el motivo ahí explicado de, oye, quiero formar parte de tu club de lectura, y entonces yo ya los añadiría al grupo en el que manejo, pues donde se gestiona todo esto de las reuniones, los datos curiosos y todo eso. Muy bien. En mi caso igual sería mi Facebook personal, que es Javier S, o contactarse con Yuri a través de CCH a Fondo, ya que se comuniquen conmigo.
Igual, de igual manera, en Facebook, como Diego Robles, como Diego Salazar, ahí simplemente me ponen un mensajito de, oye, quiero ser parte de tu grupo, quiero alocarme con este vicio, y pues ya estás dentro, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, chicos, compañeros, compañera. Muchas gracias por estar aquí. Pues acabamos de quitar un poquito ese manto que tenemos a veces algunos adultos que creemos que los chicos no leen, al contrario, sabemos que lo hacen intensamente y que buscan los medios necesarios para poderlo hacer. Entonces, acérquense al Fondo de Cultura Económica porque tenemos libros muy accesibles. Tenemos Vientos del Pueblo, que son libros muy accesibles, pero también tenemos la colección popular con una diversidad inmensa de temas: ciencia ficción, fantasía, terror, historia, cultura latinoamericana, un montón de cuestiones que a ustedes les van a interesar. Y pues ahí están las puertas abiertas. Si no son de CCH, no importa. Si son de algún otro subsistema, pues bienvenidos. Al contrario, nos hemos reunido con otros subsistemas y también nos las hemos pasado igual de divertidos, como lo acaban de decir. Muchas gracias. Esto fue nuestra colaboración para República de Lectores y los invitamos a seguir viendo lo que sigue. Nos vemos pronto. Amigas y amigos lectores de República de Lectores, me da gusto recibirlos en esta sección, donde esta semana vamos a platicar de Johann Wolfgang von Goethe, dicho en mi pésimo alemán, pero con la corrección que implica la pronunciación correcta, Johann Wolfgang von Goethe, de quien se van a conmemorar años, ¿no?, para recordar su aniversario luctuoso el próximo día 22 de marzo. Goethe, o Goethe, como lo conocemos de manera popular, es quizás uno de los grandes referentes de la literatura alemana para todo el mundo, entre otras cosas, por la consecución de una historia poderosísima como lo fue Fausto, trabajo que en su momento le llevó a Goethe, algo así como 30 años de correcciones y que al final fue publicado cuando el autor ya había fallecido. La historia del hombre que, desencantado de la ciencia y del conocimiento racional, decide hacer un pacto con el demonio para obtener en vida lo que quiere, se ha transformado en un hito universal para reflexionar sobre la condición humana y también sobre el hartazgo que de repente la inexplicable existencia puede provocar prácticamente a cualquiera. Hasta la fecha, cuando yo miro un frasquito colocado en un lugar en el que haya mucho calor, por ejemplo en la cocina, algo que se haya quedado olvidado, les digo en verdad que yo muchas veces lo miro y recuerdo esa zona de la novela en la que de repente en uno de sus muchos experimentos, Fausto se acerca a un frasco olvidado y descubre que allí hay ya un pequeño ser que lo mira. Un poco de vida que se creó, ahora sí que entre tanto menjurje. ¿A ustedes no les ha pasado que de repente, habiendo olvidado algo, digan, híjole, ahí se va a crear vida como en Fausto? Bien, además de ello, Goethe fue uno de los instigadores de la muy importante corriente del Sturm und Drang, que allá en Alemania implicó un poco como el impresionismo en el caso de la pintura, o la generación de la ruptura aquí en México después del muralismo, una justamente ruptura, un quiebre en la forma en que en esa región de Europa, durante aquellos años, les estoy hablando, pues, ¿qué sería? Del principio del siglo XVII aproximadamente, el arte siempre estaba como muy cuadrado a lo que tenía que ver con el raciocinio y con la expresión pura de la razón más seria, más reflexiva y profunda, no lo que generaba o lo que estaba todo el tiempo invocando el Sturm und Drang era que la expresión artística se debía de zafar de toda cadena racional para convertirse en genuina y en legítima vía de expresión. Es por ello que, entre otras muchas vertientes artísticas, Goethe es considerado hasta hoy uno de los padres de la expresión romántica y de la expresión artística toda. Vámonos recordando al grande Johann Wolfgang von Goethe,
Pues yendo a la librería virtual del Fondo de Cultura Económica, donde tenemos muchas ediciones de libros de Goethe que otras casas editoriales han publicado, pero que se encuentran a muy buen precio dentro del fondoenlinea.com. Para un día como hoy, pues qué mejor que recordar al grande Goethe, pero sobre todo lo que fue su obra emblema, el imprescindible Fausto. Continuamos con República de Lectores después de haber recordado a este autor ejemplar. Levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas. Hola, mi nombre es Blanca Rocío Serrano, de la Sala de Lectura Chapulines Lectores y Libélula Azul de Lagos de Moreno, Jalisco. Y quiero platicarles que durante esta pandemia hemos vivido muchas cosas, pero algo bien interesante y bien bonito que me tocó es que yo con los niños luego tenía algunos problemas para que leyeran poesía, porque me decían que no tenía continuidad y que a veces no les gustaba tanto. Entonces, con esto de la pandemia, al tener que hacer sesiones cortitas y que las hacíamos ya sea por WhatsApp o por Meet, los que podían, empezamos a tener que revisar textos cortos y les empecé a mostrar libros como este, de Sábado, de Alfonsina Storni. Y entonces fue muy interesante ver cómo ellos se descubrían a través de estos textos y que empezaban a hacerlos hasta suyos. Fue tan bonito que hasta empezaron a hacer creaciones propias, a plantear su sentir y cómo estaban viviendo esta pandemia a partir de letras que ellos mismos llamaron poéticas. Entonces creo que a mí esto me deja una enseñanza y es que aún de las situaciones más difíciles que podamos estar pasando, siempre podemos obtener algún recurso nuevo o algo que nos va a hacer crecer y que nos va a ayudar. Gracias a la lectura podemos descubrir muchas de estas herramientas. Así es que sigamos leyendo, sigamos haciendo lectura en casa y cuando se pueda, pues volver a reunirnos. Pero mientras tanto, cuídense mucho y seguimos leyendo. Hola, mi nombre es Tonatiuh Gutiérrez. Soy mediador de salas de lectura del estado de Jalisco. Mi sala de lectura se llama Pies para qué los quiero si tengo salas para volar. Se encuentra ubicada en San Patricio Melaque, municipio de Cihuatlán. Es para todas las edades. Entre las principales satisfacciones que hemos tenido es la formación de un bar que se llama Poemínimo para la presentación de libros y actividades culturales. También un triciclo que se llama Bibliocleta y en el cual repartimos libros por toda la comunidad para llegar a un punto y de ahí empezar el fomento a la lectura. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eva Silva Carabes y soy mediadora de la sala de lectura Colibrí. Pertenezco al municipio de Tlajomulco, pero como mi sala de lectura es itinerante, actualmente la estoy trabajando en el municipio de Tlaquepaque. El público al que se dirige mi sala específicamente es para niños, pero actualmente, debido a la pandemia, mi sala de lectura va dirigida a jóvenes y adultos. Mis experiencias que yo les puedo contar es que tengo dos experiencias muy bonitas que son las dos son sanadoras. La primera es de un usuario que él era drogadicto y él fue el que me regaló un carrito del súper para que yo trajera mis libros en un carrito, o sea, más cómodamente, y no los trajera en bolsas y no se maltrataran. Y a raíz de la lectura él se rehabilitó. Él fue mi gran amigo en otra colonia donde estuve trabajando. Otra de las experiencias muy bonitas que tengo y muy presente es la de que a mí me sanó uno de mis libros. Y no específicamente fue el libro, sino fue la lectura. Se llama Fernanda y sus mundos secretos. El libro de Fernanda y sus mundos secretos narra muchas historias de personas con algunas enfermedades y con algunas discapacidades. Y a raíz de eso,
yo leí el cuento que viene ahí dentro del libro de Fernanda y sus mundos secretos, que se llama La niña que llevaba el mar adentro. A mí en ese entonces me habían diagnosticado vértigo, y con las indicaciones que la niña estaba dando ahí, yo pude controlar mi vértigo y finalmente me alivié de él. Es todo lo que les puedo decir por el día de hoy. Me dio mucho gusto comunicarme con ustedes. Hasta luego. Hola, mi nombre es Rodrigo Elorza. Soy mediador de salas de lectura del estado de Jalisco en el municipio de Guadalajara, en el Centro Estatal de Fomento a la Lectura. Atendemos a público en general. Un momento significativo que hemos tenido aquí en este espacio es que en una ocasión hubo una presentación de libro de un personaje que ustedes no se pueden imaginar que escribía poesía. Es Francisco López Lanz, un policía que pidió la oportunidad de presentar su libro aquí y pues causó un poco de revuelo, vinieron medios de comunicación porque pues no se imaginaban cómo un policía podría tener esa sensibilidad para escribir poesía. Hizo su presentación aquí del libro y a partir de ahí pues ha tenido diferentes entrevistas, estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ha tenido entrevistas en radio, ha tenido entrevistas en medios de comunicación, porque para nosotros de verdad es muy significativo porque apoyamos a alguien para que pudieran conocer un poco de él, de su poesía. Con gran esfuerzo él mandó imprimir su libro y pues aquí lo presentó y entonces pues causó revuelo y eso es algo muy bonito para nosotros, que darle la oportunidad a alguien que no creíamos que podía hacer poesía, pues claro que él puede hacer poesía y pues gustó muchísimo. Muchísimas gracias. Hola, soy Joaquín Tamayo. Estoy presentando en esta ocasión la segunda impresión, la segunda edición de La Fiesta de la Anécdota y otras crónicas. Es un libro de periodismo y literatura que para mí en realidad el periodismo y la literatura vienen siendo exactamente lo mismo. Son géneros estéticos, géneros que deben trabajarse también con la vehemencia y la disciplina. Yo siempre he pensado que la crónica es el género de nuestros tiempos. Como periodista, como escritor, siempre me gustó mucho leer crónicas y después cuando tuve la posibilidad, pues empezar a escribirlas, a reportearlas primero. Este libro, La Fiesta de la Anécdota y otras crónicas, trata precisamente de ese empeño mío, de ese deseo, de ese anhelo de llevar a la literatura, al menos a la perdurabilidad de la literatura, algunos episodios que fueron significativos para mi estado. Debo decir que soy de Yucatán, nací en Mérida en 1965, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero yo de entrada siempre quise estar en letras. Como no había esa oferta académica aquí en Mérida, pues me dediqué un poco más orientado a la comunicación, pensando que de alguna manera también iba yo a terminar escribiendo, como finalmente ocurrió. El resultado de esa primera exploración en el periodismo es La Fiesta de la Anécdota y otras crónicas, como ya les comenté. Es un libro que compila 11 textos que abarcan un periodo de 10 años, de 1990 al año 2000, aunque 3 de esos episodios, 3 de esos sucesos que están relatados allá ocurrieron muchos años antes. Uno de ellos en los años 50, que es el presunto paso del preguerrillero Fidel Castro por la península de Yucatán, en específico en Mérida y en el litoral norte del estado. Esta crónica la trabajé junto con un compañero periodista llamado Eduardo Vargas Marín. Entre Eduardo y yo, pues reporteamos a los personajes que en ese momento pensábamos nosotros, tenido algún contacto con Fidel Castro, que se supone vino a Yucatán
mientras buscaba un barco para después trasladarse a Cuba, que sería el Granma. Bueno, esa es una de las crónicas. Otra que también ocurrió en los años 80, es sobre la estancia, la brevísima estancia de Jorge Luis Borges en Yucatán y su paso por la ciudad sagrada de Uxmal. Ahí había el rumor en esa época de que Borges, bueno, según me dijeron los entrevistados, Borges atravesaba una especie de depresión, no se sentía muy bien, y corrió el rumor cuando estaba aquí en Yucatán de que posiblemente había muerto. Entonces la crónica reconstruye ese episodio. Hablé con varios compañeros periodistas, maestros, reporteros también, escritores que estuvieron cerca más o menos del fabulador argentino en ese entonces. Y la tercera crónica, también un poco a destiempo, pero que logré de alguna forma reconstruir, es la desaparición de un barco, un yate que se llamó Highball IV, un yate que transportaba a 9 empresarios muy importantes de aquí de Mérida, de Yucatán en general. Estos empresarios eran además miembros del Club Rotarios de Mérida y habían salido de pesca para, se supone, acordar un proyecto de trabajo conjunto. Algo ocurrió en alta mar. En realidad no estaban a muchas millas náuticas, se supone, del litoral norte. Y pues naufragaron, pero fue un naufragio súbito, y lo más triste y cruento del caso es que nunca se recuperó absolutamente nada de esta embarcación, de este yate. Esos 3 episodios, los que yo reconstruyo en la fiesta de la anécdota, un poco a destiempo, es decir, que ocurrieron en otros momentos, como ya he comentado, pero que los traje a colación gracias a que todavía estaban vivos muchos de los protagonistas y testigos de excepción de esos incidentes, de los 3 incidentes. Las demás crónicas son un poco homenajes, así los veo yo, a ciertas figuras que conocí. Por ejemplo, a Gabriel García Márquez. Yo participé en un taller de la Fundación Nuevo Periodismo del escritor colombiano, el Premio Nobel de Literatura 1982, en 1997. Fueron unos días para mí de veras gratificantes, reconfortantes, estar sobre todo a un clásico, convivir directamente con un clásico, y esa experiencia está expresada en el primer texto que de hecho da título al libro, por eso se llama La fiesta de la anécdota. Otro episodio importante en cuanto a figuras se refiere es también mi relación con el escritor y novelista yucateco Juan García Ponce, a quien pude conocer, conozco a su familia, y para mí fue importante relatar un poco ahí cuál es la impresión que teníamos los lectores y las lectoras de Yucatán con respecto a nuestro paisano. El paseo, la visita que la reina Sofía de España hizo a Yucatán en 1992. Ese es otro de los textos que para mí tienen que ver en cuanto a su peso, digamos, literario, porque fue hecho con premura para entregar el mismo día, ya sobre la hora del cierre, pero quise dejarlo así porque sentí que pues no me había salido tan. Y creo que es uno de los textos que retratan mucho el ambiente de la época, el gesto político de ese entonces y las relaciones que se estaban dando entre México y España. Es un poco el contenido de la fiesta de la anécdota. Como comentaba yo en un principio, pues lo interesante para mí siempre fue, tanto en el periodismo como en la literatura, tratar de escribirlo de la mejor manera posible. Siento que no hay diferencias. Yo creo que tanto el periodismo como la literatura parten de la palabra, van hacia la palabra. La diferencia quizás sea en que pues, en materia periodística trabajamos a partir de hechos verídicos, reales, y quizá en la literatura pues, utilizamos más la invención, la ficción propia.
aunque cuando los hechos reales se llevan al papel, algo hay de ficción en ellos y algo también hay de realismo o de veracidad en las ficciones que vamos desarrollando. De tal modo que yo no le veo diferencia a escribir un cuento o una crónica. Para mí, ambos géneros deben estar bien escritos. Y hoy en día, pues, estamos en el mundo de los híbridos, todo se combina, todo se conjuga, de tal modo que lo importante sea un resultado, como dije en un principio, perdurable. Yo entiendo que va a ser para todo el país la descarga. El libro físico que tengo aquí, se los puedo enseñar. El libro físico está en las librerías de la Secretaría de Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. Por ahora está también, creo que no va a estar en Educal, en las librerías Educal. Y me imagino que en las próximas semanas ya vendrá la descarga del libro electrónico. Para mí lo más importante era que el libro circule. Yo creo que el gran problema que tenemos muchas veces a nivel editorial es la falta de distribución. Hay editoriales que están haciendo un gran esfuerzo, verdaderamente, y hablo tanto de las privadas como de las públicas. El acabado, el arte, el libro en sí, el cuidado y el rigor con el que se invierte en una obra al papel es, yo creo que muy competitivo, y pues creo que todo se malogra si no hay una distribución, una circulación como debe ser, fluida, directa, persistente, constante. Yo creo que ese es el problema. Y si el libro va a circular a nivel digital, pues para mí mejor. Lo importante es eso, que circule el libro, que se lea, que llegue a quienes quieran conocer un poco del género de la crónica, que a mí me encanta, me seduce, y creo que así será siempre. Y por otro lado, de la historia reciente de Yucatán. Desde niño, mi casa, mi segunda casa, fue una biblioteca cercana y a mi colonia, de modo que para mí la relación con las salas de lectura, con las bibliotecas, ha sido siempre muy cercana, fundamental en mi vida. Es de estos también sitios referenciales. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que hace la gente que promociona, los promotores, las promotoras, las guías, son siempre indispensables para el fomento al hábito a la lectura. Lo importante aquí es que, por lo que yo he visto en años recientes, hay una inducción que es mucho más sensible para crear nuevos públicos lectores, y es la invitación. Antes en la escuela, pues muchas veces nos obligaban a leer cosas. Ahora yo creo que esa perspectiva, desde luego, con el tiempo ha cambiado, se ha modificado para bien, y siento que hoy en día lo importante es cómo los promotores y las promotoras, los mediadores, las mediadoras de las salas de lectura, inducen a este hábito, a este placer, que es el de encontrar nuevos mundos a través de los libros. Los quiero felicitar porque es un gran trabajo, y pues todo mi apoyo y todo mi estímulo para ellos, porque creo que es una labor de sacrificio, es una labor de paciencia, pero pues yo creo que precisamente los libros son frutos que crecen con la paciencia. Este 21 de marzo, el mundo celebra el Día Mundial de la Poesía. Se trata de destacar una de las formas más preciadas de expresión, identidad y lingüística de la humanidad. La poesía ha sido cultivada a lo largo de toda la historia, en todas las culturas y en todas las regiones del planeta. Este 21 de marzo, el acento está en apoyar la diversidad lingüística a través de la poesía y buscar dar oportunidad de expresarse también a todas las lenguas amenazadas
que son un modo de comunicación artística y creadora en sus respectivas comunidades. ¿Pero qué es la poesía? La poesía es una revelación de la escritura que nos lleva de inmediato a la emoción. Es la unión de las palabras colocadas por el poeta como nunca antes para decirnos algo nuevo, hacernos ver imágenes, sentir musicalidades y sobre todo sensaciones de belleza, melancolía o desencanto. La poesía es útil de muchas formas. Sirve para ayudar a la gente a contemplar el mundo destruido, para sentir alivio en el alma cuando se lee lo que uno habría querido explicarse, para redimir el sentimiento del amor, tolerar la fragilidad o curar la soledad. El origen de la poesía se confunde con el origen de la escritura. Civilizaciones como los sumerios, los asirio-babilónicos o los judíos acudían a la poesía como una expresión comunitaria religiosa. Solía ser una canción para expresar los temas que preocupaban a los hombres y mujeres de entonces: el amor, la naturaleza, el trabajo, las cosechas, los cambios estacionales, las fiestas populares. Fue en lo que hoy conocemos como Irak donde nació la poesía. Allí se levantaba la imponente Uruk, cuna del rey Gilgamesh, que se dicen gobernó hace unos 5000 años. Un personaje mítico convertido en protagonista de una serie de poemas sumerios que cristalizaron en la magna composición que lleva su nombre, Poema de Gilgamesh. Fue hacia el año 1400 a.C. que se dio forma definitiva a esa considerada la primera epopeya de la historia, y en la que ya se habla de temas que han sido centrales en la poesía, como el amor, la aventura, la inmortalidad, el miedo a la muerte o la lucha frente al destino. La palabra poesía etimológicamente significa hacer en un sentido técnico, por lo tanto el poeta moldea las palabras para hacer poesía. Para los antiguos griegos, la poesía era un espectáculo que invitaba a la reflexión. Su representación estaba acompañada de un instrumento musical, de aquí que los orígenes de la poesía también se encuentren en el epitafio de Sicilo, la composición musical más antigua que se conserva completa y que data del año 1225 a.C. El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, a los juglares, revivir tradiciones orales como los recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de los versos, fomentar la convergencia entre poesía y otras artes, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión vital que permite también reafirmar la identidad. Y a esta fiesta todos estamos invitados. Este día fue instaurado desde 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO, porque reconoce que el lenguaje poético sirve como un diálogo entre culturas y un símbolo de la creatividad de la mente humana. La UNESCO anima a los Estados miembros a tomar parte en la celebración como usted quiera. Así que este 21 de marzo celebremos a la poesía, que en palabras del poeta Jaime Sabines, sirve para arrojar del corazón del hombre el desencanto. En una ocasión en el Centro para Varones de Tlalpan, la primera vez que fui a trabajar, le llaman la correccional, los jóvenes ahí recluidos. Había varios salones, muchos salones grandes, con las paredes de vidrio. En medio una mesa muy grande, a los lados unas bancas corridas. Y yo veía que todos los salones estaban llenos, y al que yo llegué solo había 2 o 3 muchachos, un pequeño librero por ahí con libros. Y les pregunté qué expectativa tenían de estar ahí. Y me dicen, bueno, pues es que es un premio. Pero ustedes sabían que venían aquí. Y me dijeron, no, queríamos ir a los otros talleres. Yo dije, ¿y qué hago? Entonces les digo, pues, ¿qué les parece si armamos aquí un mitote y hacemos que les guste a ustedes y a sus otros compañeros? Y me dicen, a ver, ¿qué hacemos? Les digo, pues vamos a subirnos a la mesa. No, pero no, vamos a subirnos a la mesa. Total, si nos vienen a decir que nos bajemos, nos bajamos. Y nos pusimos a cantar una canción del Tri. Esa que dice, y todo lo que hago, y todo lo que hago, y todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué. Y mi jefa me dice que todo lo que hago está mal.
yo no sé por qué. Y que nos ponemos ahí a brincar y a darle fuerte a la voz, y de todos los otros salones empezaron a inquietarse, a vernos, a desear estar ahí. Y les he de decir que la próxima vez que fui, tenía yo lleno el salón. Hasta había unos chicos de pie, ¿no? La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Buenas noches, pues mi nombre es Everardo Pillado. Yo trabajo en capacitación aquí en el fondo y particularmente me toca atender a los grupos atípicos, ¿no? Les llaman públicos específicos. En este caso, pues hablaré de lo que estoy realizando, de capacitar al personal que trabaja en los centros de atención a menores que tienen algún conflicto con la ley. Así se llaman, digamos que técnicamente. Y bueno, pues hablar de personas privadas de la libertad o personas que han cometido algún delito es definitivamente pues hablar de estigmas, hablar pues de todas estas cosas que de pronto sin querer discriminamos o ignoramos, ¿no? Y bueno, trabajar con jóvenes en esas circunstancias, yo creo que pues no debe ser un trabajo fácil. Además sabemos que México, siendo un país de jóvenes, pues a los jóvenes se les desatiende en mucho sentido. A mí me da mucho gusto participar en este programa porque por primera vez en mucho tiempo se les da visibilidad a los jóvenes en estas circunstancias. En principio, comentar que de ninguna manera es una terapia o es una manera de componer al mundo con una pastillita, ¿no? Esto es muy vivencial. A mí me hubiera gustado más, digamos, hablar de que estuviera capacitando, pero presencialmente. Yo ya lo he hecho, ya tengo mucha experiencia en esto. Desde hace muchos años he participado en los centros donde están las personas privadas de la libertad, para menores, para adultos, para mujeres, para hombres, en todos los de la Ciudad de México, en algunos de algunos estados, desde hace muchos años. Me acuerdo que la primera vez que trabajé en este tipo de programas fue a invitación de un camarada, director de teatro, que tenía una compañía que se llama Compañía de Teatro en Vecindades. Él hacía Shakespeare para las vecindades. Entonces fue extraordinario que él pudiera llevar su trabajo a las cárceles y me invitó, ya que yo también pues soy teatrero, y empecé a participar con él en algunos centros, llevé obras de teatro, llevé películas, armábamos un debate al final, pero siempre ponía yo el acento, el subrayado, en trabajar la lectura. ¿Por qué la lectura? Porque la lectura, por gusto, por placer, más allá de la obligatoriedad, y de todo este tema formal de la lectura, que a veces nos vacuna contra la lectura por gusto, cuando abordamos a la lectura por placer, cuando la compartimos, entonces es posible que el nuevo lector empiece a conocer a otros personajes, a otras situaciones que nos ofrece la literatura desde hace muchísimos años, y entonces da oportunidad a que en reclusión se sienta solo, aislado, y con la compañía de la literatura él se proyecte y se reencuentre en la naturaleza humana que hay en los otros personajes. De pronto ya no vas a ver que él es el único desgraciado,
o el único que ha perdido la confianza en sí mismo y desde luego en los demás integrantes de la sociedad que tienen que ver con él. No, yo pienso que al contrario, se reencuentra en esos personajes, se reencuentra en esas situaciones, vuelve a recobrar confianzas, y sobre todo, no solamente con él mismo, ¿no? Sino con los demás. Le alcanza para soñar, para volver a encontrar esperanzas, sueños, fantasías. Él puede viajar a Marte, ¿no? Hace unos momentos, hace unas horas, estuve dando una capacitación donde involucra a 3 estados, Yucatán, Coahuila y Sonora, con este tema que es personal, que atiende a jóvenes que tienen un conflicto con la ley en los centros adecuados para esto. Y un amigo de Sonora, que estaba participando en la capacitación, me comentaba que curiosamente, con todo el orden que yo había manejado mi tema de lectura por placer, él había abordado de manera intuitiva un club de lectura en el centro que trabaja. Y entonces tuvo resultados excepcionales, ¿no? Como escribir corridos de parte de los jóvenes, hacer lecturas colectivas, lecturas dramatizadas, vincular algunas lecturas con el cine. Ya sabemos que el cine también se nutre mucho de la literatura. Y, en fin, creemos que el fondo ha tomado un proyecto de una manera muy importante para llegar a todos esos rincones, con todas estas personas, y decía yo, para que vuelvan a sentirse parte del grupo social, parte de la familia, convivan de otra manera y sobre todo aprendan a leer por placer, a leer con todos los sentidos, a leer con el olfato, a leer con el oído, a leer con el recuerdo, a hacer que el recuerdo no sea solo una nostalgia, sino sea un presente absoluto. Esto es recobrar lo que nos pertenece de la historia como humanidad y recobrarse a sí mismos en su propia biografía, de redescubrir incluso nuestra educación sentimental, ¿no? Se imaginan que ellos descubran las cuitas del joven Werther de Goethe y sepan que no son los únicos pues que han errado en el amor, ¿no? O que han sido desgraciados, sino al contrario, que sepan que son etapas y que a veces no vamos a llegar a la gran meta, no vamos a ser los hombres extraordinarios y eso, pero en el proceso, en el camino, que para eso nos sirve de acompañante la lectura, vamos a ir encontrando las piedras de toque necesarias para reproyectar la vida, ¿no? La vida en general. Alguna vez, no sé si me crean, esto que les digo es, juro solemnemente decir la verdad, alguna vez me llegué a encontrar uno que otro por ahí fuera, cerca de alguna estación del metro, de algún mercado, y los veía, yo decía yo, chin, se me hace que ya me tocó lidiar con algún delincuente, y se acercaban y me saludaban y me recordaban, ¿se acuerda cuando fue con nosotros y nos leía? Y todo esto, sí, cómo no, sí me acuerdo. Y ya como que me tranquilizaba, ¿no? Pero así es esto. Lo mismo con los adultos, con las mujeres, con las niñas, ¿no? No son, quizá me escuchan hablar de una manera muy
muy festiva, muy ligera, pero es así. Fíjense que alguna vez me preguntaron, oye, ¿y cómo es trabajar con personas privadas de la libertad o personas en reclusión o con menores, con mujeres, con hombres, no sé? Y yo les decía, pues igual que trabajar contigo o conmigo, como seres humanos. Eso es lo importante, ¿no? Humanizarnos. La lectura nos humaniza. Los libros tienen esos alcances. Bueno, y antes de despedir este hermoso y comunitario programa, quisiera invitarles para el viernes 19 a las 5 de la tarde, a las 17 horas, va a haber una charla de Paco Taibo con CCH a fondo, que se llama Los libros que me volaron las neuronas. Acuérdense, con el Paco Taibo 2 va a estar en el Face del CCH, en el Face del Fondo, en todas las plataformas. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por estar atentos en este programa de República de Lectores y no se les olvide, todos los jueves, República de Lectores.